Hola, mi nombre es Liliana Sikiwa. Hoy voy a hablar un poco sobre la introducción de la psicología experimental que atraviesa en la actualidad. Es un proceso de transformación profunda en la cual enfrenta limitaciones éticas, metodológicas, de replicabilidad. Estos desafíos no deben ser vistos como barreras, sino como motores de cambio que fortalecen su vigor científico. Las nuevas tendencias como la psicología de investigación en línea, métodos mixtos, también la ciencia abierta junto al aprendizaje derivado de la crisis de la replicación, marca un camino hacia la disciplina inclusiva, transparente y confiable. El reto central sería mantener siempre el equilibrio, el avance del conocimiento y el respeto absoluto por la dignidad y el bienestar de las personas participantes en el estudio. Definiciones según autores. Tenemos, según Watts, 1879, la psicología experimental se centra en el estudio de los procesos mentales inmediatos con las sensaciones, percepción, atención, utilizando métodos sistemáticos e introspectivos bajo condiciones controladas para identificar leyes que rigen la experiencia consciente. También por su parte, Ferch en 1860 estableció que la psicofísica como un método experimental que permite medir y cuantificar la relación entre los estímulos físicos, las sensaciones subjetivas, demostrando que los fenómenos psicológicos pueden ser analizados de la manera objetiva y matemática. Buenas, mi nombre es Gilles Hamza, estudiante de la Universidad de Yacambú, y hoy estaré hablando sobre la evolución de la psicología experimental. La psicología experimental inicia en el siglo XIX. Este evento marca el nacimiento oficial de la psicología como una disciplina científica. Fue Wundt y sus estudiantes utilizando métodos experimentales para estudiar la experiencia consciente, introduciendo conceptos de introspección controlada, para así analizar la estructura básica de la conciencia, dando origen a la escuela conocida como estructuralismo. Es entonces cuando William James en 1890 publica Principios de Psicología, y este enfoque funcionalista de James se centra principalmente en cómo la mente y el comportamiento ayudan a los individuos a adaptarse a su entorno. Es así como esta obra de James introdujo conceptos innovadores como la corriente de la conciencia y la teoría de las emociones. Leo Watson, con su artículo, marcó el inicio del conductismo, proponiendo que todo comportamiento es el resultado del condicionamiento, sentado las bases para décadas de investigación sobre el aprendizaje y la modificación de la conducta. Y es así como Skinner también introdujo la caja de Skinner, el programa de reforzamiento, las herramientas de la revolución, las herramientas que revolucionaron, mejor dicho, el estudio del aprendizaje, tanto animal como del ser humano. Su trabajo tuvo un impacto duradero en la psicología, en la educación también, y igualmente en la teoría conductual. Fue a mediados del siglo XX, en 1959, que Noam Chomsky publica su crítica a Verbal Behavior de Skinner y la teoría de la información. Y es ahí cuando surge la revolución cognitiva. Y es entonces cuando la crítica de Chomsky argumenta que el lenguaje humano es demasiado complejo para ser explicado únicamente por principios conductistas. Y así propone la existencia de estructuras mentales innatas para la adquisición del lenguaje. En la actualidad, la psicología experimental se caracteriza por su integración con otras disciplinas. Y en 1990 se inicia la década del cerebro, impulsando la investigación en neurociencia cognitiva y técnicas de neuroimagen. Es como así como el gobierno de Estados Unidos marcó un aumento significativo bastante en el enfoque de la investigación del cerebro, y así llevando avances importantes en técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional. Método inductivo y método deductivo. Método inductivo. Empecemos por Francis Bacon, que es considerado el padre del inductismo moderno. En su obra Novum Organum, en 1620, sostenía que el saber es poder, y considera que los métodos tradicionales, como el silogismo de Aristóteles, son inútiles para el hombre, dándonos a entender de esta forma que el verdadero conocimiento de la naturaleza nos da la capacidad de dominarla y ponerlo al servicio del progreso humano. En cambio, en el método deductivo de Aristóteles,
que fue un filósofo de la antigua Grecia que creó las reglas básicas del pensamiento lógico. Su idea principal fue el silogismo, que es una forma de razonar con 3 pasos: una verdad general, un caso particular y una conclusión inevitable. La clave es que si las 2 primeras son afirmativas, son ciertas, la tercera siempre va a ser correcta, siempre será correcta. Y es como una fórmula para garantizar que un razonamiento es válido. Aristóteles nos enseña cómo pasar de ideas generales a conclusiones específicas de manera segura y ordenada. Las técnicas de investigación, tenemos por acá la observación, que es un elemento fundamental para cualquier proceso de investigación. Pues en esta técnica se apoyan los investigadores para recolectar datos de algún estudio. En el año 1996, Hernández, Baptista y Fernández la definieron como una técnica que consiste en observar atentamente un fenómeno, algún hecho o caso. Se debe tomar la información, se debe registrar y luego realizar un posterior análisis. A su vez, en el año 1991, Gallardo mencionó que hay 2 tipos de observación. Está la observación que es científica y la observación no científica. La diferencia entre estas es la intención con la que se quiere hacer la observación. Cuando se quiere observar científicamente es porque se tiene un objetivo claro, un objetivo definido, un objetivo preciso. Al contrario de hacer una investigación no científica, donde no se tiene una intención de estudio. Hernández también en 1996, en el año 96, nos mencionó unos pasos a cumplir para una mejor observación. Y estos son determinar principalmente qué es lo que se va a observar, con qué objetivo voy a observar, de qué manera voy a registrar los datos. Hay que cuidar mucho la parte de observación, hacerlo cuidadosamente y críticamente. Llevar el registro de lo que se está observando. Y por último, analizar lo que se observó, sacar las conclusiones y generar un informe de todo lo observado para mi investigación. Ahora bien, otra técnica de investigación son los estudios de caso. Estos básicamente son, como su nombre lo dice, un estudio detallado de un tema en específico. Se utilizan en investigaciones sociales, clínicas, educativas y de empresas incluso. En el año 2009, según Stake and Simmons, el estudio de caso es el estudio de la particularidad y la complejidad de un solo caso, para llegar a comprender su actividad o comportamiento bajo ciertas circunstancias específicas. Por su parte, Helen Simmons en ese mismo año lo definió como una exploración a fondo y desde múltiples perspectivas de la complejidad y particularidad de un proyecto, una política, una institución, un programa o un sistema que existe de forma real. El propósito de esta técnica de investigación es generar una comprensión profunda de un tema, de un programa, de una política educativa, entre otros, ¿no? Con el fin de crear conocimientos que funcionen para la creación de políticas y prácticas profesionales. Hola, mi nombre es Natalie y vamos a seguir conversando sobre las técnicas de investigación. En este caso van a ser las encuestas, que básicamente es una técnica cuantitativa que permite recopilar información. ¿Sobre qué? Sobre creencias, sobre actitudes, sobre conductas. Esta se basa en la formulación de preguntas estandarizadas dirigidas a una muestra representativa de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas son bien pensadas para que puedan medir exactamente lo que tienen que medir. Y por eso revisamos el proceso de elaboración, que básicamente es elaborar un cuestionario que tiene que tener cierta confiabilidad y cierta validez. Recordando estos conceptos, la confiabilidad es que la medida que dé sea exacta o similar, que sea estandarizada en el tiempo, cuando se mide varias veces. Y cuando hablamos de validez, es que realmente el cuestionario mida lo que se tiene que medir. Este cuestionario puede estar hecho por preguntas abiertas o preguntas cerradas, como por ejemplo la escala Likert o la selección simple. Esto va a depender mucho de lo que se quiera medir. Y tiene que evitar los sesgos de la redacción, es decir, que las personas no tengan sesgos al responder la pregunta, sino que estén familiarizados y sepan qué es lo que realmente se le está preguntando y cuál opción tienen que marcar. Y también tienen que ser realizados a una muestra representativa. Es muy importante que este proceso de elaboración de encuestas primero se haga como una prueba con una muestra pequeña, pero también es importante que cuando se vaya a aplicar verdaderamente para medir lo que se quiere medir, se haga a una muestra representativa de la población. Recordando que cuando son poblaciones grandes se puede realizar algunas técnicas de muestreo como los conglomerados,
o cuando son muestras más pequeñas, se suelen utilizar, en la población como tal, se suele utilizar como muestra. ¿Cuáles son los pros y contras? Que bueno, los pros podemos recomendar datos de grandes grupos, tiene un bajo costo y tiene una facilidad de aplicación. Es decir, se puede aplicar presencialmente, se puede aplicar online y que también pueden facilitarnos el proceso de recolección de datos. ¿Qué pasa? Que también tiene sus contras, como el sesgo por deseabilidad social, la imposibilidad de establecer relaciones causales directas y la necesidad de un diseño riguroso. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Diana Briceño y voy a hablar acerca de lo que son las técnicas de correlación. Las técnicas de correlación son esas ciencias sociales y las disciplinas cuantitativas que emplean diversas estrategias, siendo la correlación una herramienta central para poder cuantificar lo que es la asociación entre variables que se observan en su contexto natural, diseños no experimentales y sin manipularlos. Este análisis correlacional busca establecer si existe una correspondencia en las variaciones de dos variables, determinando su grado y dirección. Para lograr esto, los investigadores utilizan dos caminos, que serían principales, que son las investigaciones de contingencia para variables categóricas y los coeficientes de correlación para poder medir lo que es la relación en variables cuantitativas u ordinales, permitiendo así precisar lo que es la magnitud y el sentido de la relación. Dándole continuidad a lo que son las técnicas de correlación, entramos a lo que son las investigaciones de contingencia, que estos son un procedimiento tradicional en el análisis estadístico de datos categóricos. ¿Qué pasa? Que esta utiliza tablas de contingencia o de doble entrada para cruzar dos variables y observar así lo que es la distribución de los casos en sus categorías, permitiendo detectar patrones y la presencia de asociación entre ellas, entre sí. Lo que es la principal herramienta de análisis es la prueba del chi al cuadrado, que esta es de independencia y está propuesta por Karl Pearson, que compara lo que son las frecuencias observadas con las esperadas para poder determinar si la relación es significativa. Lo que es el coeficiente de correlación es la técnica principal para poder medir la relación entre variables numéricas, resumiendo en un solo valor el grado y la dirección de su asociación. Una correlación positiva significa que las variables tienden a aumentar o disminuir conjuntamente, mientras que una negativa indica que el aumento de una coincide con la disminución de la otra. El más usado es el coeficiente de Pearson para variables continuas y lineales, ¿verdad? Donde valores cercanos a +1 o -1 indican una relación fuerte, positiva o negativa, respectivamente, y cerca de una sugieren ausencia de relación lineal. Sin embargo, es crucial recordar que la correlación solo mide asociación y no implica causalidad. Cuando no se cumplen las condiciones para Pearson, ejemplo, datos no normales u ordinales, se usan coeficientes no paramétricos, como lo es el de Spearman y el de Kendall, que son más robustos y se basan en rasgos o en la concordancia de pares de observaciones. Ok, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos durante el proceso. Básicamente, la psicología experimental nace cuando nosotros hacemos la decisión entre la filosofía y la psicología desde el momento uno con Wundt en su laboratorio, donde quisimos empezar a medir lo que eran los procesos psicológicos, ¿sí? Nosotros siempre hemos tenido una aproximación o hemos querido aproximarnos a lo que son las investigaciones de las ciencias exactas, de las ciencias más duras. Entonces, Wundt, James y Watson son los que más se preocuparon o con sus escuelas de la psicología, se preocuparon mucho más por acercarse o aproximarse a estas ciencias, ¿ok? En el funcionalismo tratamos de acercarnos a procesos biológicos y con el conductismo, Watson como que al retirar todo lo que pasa por el organismo, por los procesos cognitivos y quedarse nada más con las conductas observables, tuvo la posibilidad de estudiar a la psicología como con los procesos y los procedimientos exactos que ellos esperaban que tuviéramos como ciencia, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que también teníamos
procesos cognitivos, psicológicos, que no necesariamente pasaban por la conducta, y empezamos con la revolución cognitiva, que trajo procesos como el pensamiento, las creencias, el lenguaje, que no necesariamente se habían estudiado a plenitud con las otras escuelas, ¿sí? Entonces, sin embargo, la revolución cognitiva también trata de hacer una explicación lo más cercana posible a lo que son las ciencias exactas, y en la actualidad lo hacemos con las neurociencias. Si bien es cierto que podemos estudiar eh, algunos fenómenos cognitivos y psicológicos utilizando métodos neurocientíficos, también no nos podemos dejar de lado de estos procesos per se, que no necesariamente tienen alguna aparición fisiológica para poder ser estudiados. En cuanto a los métodos, repasamos lo que eran los métodos inductivos y deductivos. Los inductivos es lo que va de lo específico a lo general, lo deductivo de lo general a lo específico. Ambos métodos nos sirven muchísimo para estudiar los procesos mentales, porque nuestra ciencia tiene muchas variables que pueden influir dentro de un proceso. Entonces, no necesariamente es necesario hacer generalidades, pero tampoco es necesario verlo siempre tan específico, porque hay procesos que sí son estables. Sin embargo, ambos métodos son utilizados en la psicología. Con las técnicas de investigación, hicimos un repaso por la observación, que básicamente es una de las técnicas por excelencia, donde se puede estudiar al objeto de estudio desde una separación con el sujeto de investigación, ¿sí? Y podemos hacer una aproximación sin llegar a tocar al sujeto, al objeto, de modo de poder verificar cuáles son sus procesos. También tenemos el estudio de casos, que es utilizado más en la psicología social y comunitaria, donde sí nos interesa hacer esa aproximación más cercana y entender las complejidades de las situaciones en las que está viviendo ese objeto de investigación. Es un poco más cercano. Y tenemos las encuestas, que por supuesto también nos ayudan muchísimo a poder testear temas como actitudes, creencias, conductas, de una gran cantidad de datos, y poder tener algunas respuestas un poco más precisas. Sin embargo, bueno, allí también perdemos el tema de la subjetividad, que puede ser importante dependiendo de lo que vayamos a estudiar. Y finalmente, revisamos lo que son las técnicas de correlación, que para esto es muy importante volver a estudiar o volver a repasar también cuáles son los tipos de variables que nosotros podemos encontrar. Tenemos variables de orden nominal u ordinal, tenemos variables de intervalo y tenemos variables de razón. Y lo que queremos resaltar de acá es que las técnicas de correlación son las que nos permiten estudiar, sí, como relaciones entre las variables sin tener que afectar directamente en ellas. Entonces, las variables que son de tipo categóricas, de tipo nominal u ordinal, son las que estudia la tabla de contingencia, ya que ellos miden solamente la asociación o la dependencia que tienen entre estas dos, ¿sí? Se utilizan pruebas estadísticas de tipo chi cuadrado, y básicamente lo que quieren es ver qué tan dependiente o qué tan asociadas son esas dos, con qué fuerza se asocian. Sin embargo, el coeficiente de correlación, que es una prueba un poco más específica, mide variables numéricas de tipo de intervalo o de razón, y mide la fuerza y la dirección en la que es esta relación lineal entre las dos variables. Es decir, me interesa no solamente saber si están relacionadas entre sí, sino cuál afecta a cuál. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye, o ambas aumentan. Puede ser un ejemplo. Y se utilizan con pruebas de coeficiente de Pearson o de Spearman.